Buenas tardes, este es el backtesting del 18 de enero del 2024 y iniciamos con un gap al alza donde tenemos 2, 4, 6 velas. La primera vela es alcista, la siguiente vela confirma la fuerza alcista, pero el precio está intentando revertir. Nuestro martillo, una confirmación del martillo, insiste en bajar, pero el precio insiste en seguir subiendo. Entonces lo que tenemos es que el precio hizo un impulso, un movimiento de retroceso, porque es menor al tamaño del primer movimiento previo, y ahora el precio empuja nuevamente. Entonces tenemos que el precio puede estar en una posible tendencia alcista o en un posible micro rango. Si es una tendencia alcista no sería tan fuerte por el deslape, y si queremos trazar un posible canal, creo que ya estaría confirmado en el micro, sería algo así, o quedaría mejor si lo trazamos mal. Entonces por ahora lo mejor que se puede llegar a hacer es esperar un poco, porque al inicio de la sesión se intenta definir una dirección, pero si se hace algo es una compra por el gap. Eso. Entonces en este punto se podría esperar una confirmación o entrar directamente sobre el máximo. Pero ahora quiero analizar un poquito más a detalle, porque si nos percatamos de algo, tenemos que entrar los vendedores. Como abrimos con un gap, vamos en un movimiento alcista, pero aquí en la siguiente vela tenemos un retroceso implícito, que es la primera vez que se les va en contra a los vendedores. Primera señal de compra del micro, implícito, el retroceso implícito, y esta sería la segunda. Entonces los vendedores podrían salir sobre ese máximo. Podemos ingresar al ver esos detalles, un tick por encima de esta vela y el stop loss en el mínimo de la sesión, esperando que al final el precio insista en subir. Ya, entonces finalmente la perspectiva alcista era incorrecta, porque el precio sube, activa, pero al ver que va bajando claramente podemos gestionar aquí. Al final terminó revirtiendo, era el riesgo de la operación, porque la otra perspectiva era un rango. Pero ok, nos adaptamos y ahora lo que podemos hacer es prácticamente, como tenemos un doble techo al inicio de la sesión, podría ser un patrón de reversión que se está dando al inicio de la sesión. Entonces el precio empezó con un movimiento alcista y ahora está siendo revertido ese movimiento alcista. Entonces recordemos que el 50% de las veces el precio revierte. Entonces podríamos ingresar en una venta esperando a que el precio pues termine definiendo una posible tendencia bajista, y en el peor de los casos siga formando el micro rango que está aquí. Entraríamos un tick por debajo. Ya, entramos un tick por debajo. Si nos damos cuenta, activa la orden, pero también fijémonos que el precio rompe este mínimo de la sesión y no confirma. Entonces realmente no hay tanta fuerza bajista como pensaríamos, porque no está confirmando. Eso nos indicaría más fuerza bajista. Ahora aquí tenemos un micro rango, el precio lo rompe, tenemos una especie de trampa, pero esta inside bar no es un inside bar como tal, porque tiene un mínimo más bajo y además es una mala señal de compra, por lo cual no disminuye la probabilidad de éxito. Entonces en este punto lo que podríamos hacer es gestionar o mover el stop loss en este máximo. En mi caso, movería el stop loss en este máximo, por si es que el precio insiste en seguir empujando. Porque si este es el doble techo, el precio ya hizo su retroceso al cuello, podría intentar empujar nuevamente. Ya, entonces finalmente el precio
insiste en subir, salimos con un poco de pérdidas, y al final nos damos cuenta de que se está definiendo un rango realmente. Entonces, en este punto lo mejor sería pues esperar más información realmente. Ya. Quiero ver algo con respecto a las sesiones previas. Quiero ver algo. Si nos damos cuenta, esto es un día de rango, el precio rompe pero forma otro rango, y estaríamos en una especie de resistencia de un gran rango. Ya con eso, si hubiésemos visto eso, esclarecía un poco más las cosas. Ya en este punto, si estamos en un gran rango, tendríamos una especie de SS en venta, de un rango en macro. Podríamos vender, esperando a que el precio pues terminen rindiéndose los compradores. Entonces, también notemos que el precio está haciendo mínimos más bajos y máximos ligeramente más bajos, por lo que la presión es ciertamente bajista. Si vemos fuerza, podemos dejar correr la operación. Si no, se puede tomar el beneficio del 0,5. En este caso, ¿por qué se puede dejar correr la operativa si hay fuerza? Porque estamos en la resistencia de un gran rango, por lo que el precio buscará moverse al soporte. Veamos qué es la siguiente vela. Bueno, la siguiente vela baja, activa la orden, es una vela alcista, es una señal de compra, ciertamente, pero es débil. Y pues si uno espera que al final se están rindiendo los vendedores, no espera esta vela. Entonces podría llegar a ser que al final se siga formando el rango, que ese es el peligro. Pero bueno, aquí podemos dejar correr la operativa aún. Ya, al final nos activa el stop loss. Entonces en este punto no se rinden los compradores, insisten en seguir subiendo. Yo aquí esperaría un poco más de información. Ciertamente ya perdimos la primera operativa, salimos con pequeñas pérdidas en la segunda y salimos con pérdidas en esta. Vamos 2 pérdidas y un poco de esta venta. Entonces ya la sesión está iniciando complicada con pérdidas, así que podríamos seguir operando para salir en break-even o con pequeñas pérdidas. En este punto, como no estamos entendiendo bien, al final el precio, la hipótesis de que el precio bajara, por la SS en la perspectiva no está funcionando, el precio no baja, sube. Entonces, si nos percatamos también, la línea de tendencia está siendo rota, el precio está intentando revertir ese pequeño movimiento bajista, por lo cual ahora, si el precio está insistiendo en revertir ese movimiento bajista de acá, este movimiento bajista que se dio aquí, como abrimos con un gap, podría ser simplemente una bandera alcista. Entonces en este punto podríamos arriesgarnos a entrar en una compra si el precio da un mejor punto de entrada mejor, pero se podría. El riesgo es el rango, pero si vemos que el precio muestra una señal de venta, podemos esperar la segunda señal y gestionamos. Pero si el precio termina subiendo, podría definirse una tendencia alcista y eso nos daría un poco más de ganancias. Aquí el precio baja y vuelve a subir. Bueno, es una vela de incertidumbre, pero prácticamente el precio insiste en subir. Tenemos 1, 2, 3 velas alcistas. La situación es confusa, en realidad no vemos tanta fuerza alcista. Pero vemos insistencia ciertamente tal. Vemos insistencia del precio en subir, porque aquí el precio baja, intenta revertir, pero encuentra los compradores. Entonces podríamos aún mantener la operación y gestionar en caso de que, como lo dije, una señal más su confirmación o una segunda señal. El precio al final sigue subiendo, rompe, veamos si confirma.
confirma. Entonces si confirma, el precio puede seguir un poco más y podría definirse una nueva tendencia alcista. Seguimos viendo fuerza, vemos ya varias velas alcistas. Claramente entramos siempre en compras, siempre buscar compras. Entonces aquí pues solo dejamos correr la operación. Vemos una vela bajista, pero no es una vela bajista que nos indique una señal de venta, lo cual nos indicaría un posible inicio de una operación. Esta vela sí nos indica eso. Tengo a mi papá. Y lo que estamos viendo acá es lo siguiente. Vemos un posible canal, o en realidad un canal que está confirmado con estos toques. Este mínimo del micro, este mínimo más notable. Aquí los compradores estaban entrando esperando a que el precio siga subiendo, y aquí claramente se quedaron decepcionados. Y la siguiente vela baja, iniciando un retroceso. Tienen cierta mecha en la parte inferior, así que podría ser que finalmente pues simplemente termine siendo un retroceso. Veamos la siguiente vela. Ya, no terminó siendo un retroceso. Al final está haciendo un movimiento fuerte hacia abajo, un retroceso con fuerza en realidad. En este punto pues esperaría una cuarta vela. Estoy viendo sí ciertamente fuerza, pero esperaría una cuarta vela. Mi stop loss está aquí en un mínimo que es importante, pero sospecho de que el precio puede intentar revertir. Veamos la siguiente vela. Tenemos una señal de compra. Nuevamente tenemos tres velas bajistas con cierta fuerza en realidad, sobre todo esta última, comparando el tamaño de las velas previas. Entonces tenemos solamente un retroceso de tres velas, señal de compra. Aquí en este punto podrías esperar una segunda señal por la fuerza, o tal vez una confirmación, porque si ciertamente este retroceso muestra fuerza, pero también sería válido entrar inmediatamente en compra porque vas a favor de la tendencia, por lo que tienes ese apoyo, el apoyo de la estructura. También algún detalle puede ser que aquí ya entraron los vendedores, un retroceso implícito, y hubo la primera señal de compra en el micro, y aquí la segunda señal de compra. Entonces podría el precio subir. Entonces podríamos entrar en una compra, y la otra operativa pues también se deja correr. Entonces entran compradores, hay una buena confirmación, sería válido dejar correr la operativa. Vemos 1, 2, 3 velas alcistas, sería válido seguir dejando correr. Sería válido dejar correr la operativa aún, esperando a que llegue a la línea de canal. Ahí está. Entonces el precio sube. Podemos dejarlo hasta arriba porque vemos previamente que el precio sí rompe, confirma y sube un poco más. Así que aquí podríamos esperar lo mismo. Pero aquí esta vela nos muestra que cambia un poco porque el precio intenta romper y falla. Pero vemos 4 velas alcistas seguidas, lo cual nos muestra fuerza bajista realmente. Así que sí, podemos dejar correr la operación aún. Aquí vemos que esta vela, que era un patrón de reversión, que es una señal de venta, más que patrones de reversión, voy a decirlo, nos indica que va a iniciar un retroceso, pero el retroceso tan pronto como inició terminó. Pero recordemos también que los vendedores que entran aquí pueden aguantar que el precio se vaya en contra una vez, por lo que el precio podría llegar a bajar otra vez y recién ahí saldrían. Veamos qué pasa en la siguiente vela. El precio insiste en subir, sube inmediatamente con la primera señal, lo que indica que hay fuerza. Y si hay fuerza, pues claramente podemos dejar correr la operativa hasta esta línea.
Aquí vemos la primera vela bajista, pero es una señal de venta aquí, en la zona de ventas del canal. Pero no solo eso, aquí el precio intenta romper y falla, por lo cual toda la zona sería esto, ahora. Y esta vela es la que rompe. Si esta vela es la que rompe, la siguiente no tiene una buena confirmación. Ciertamente tenemos muchas velas alcistas seguidas, lo cual no vamos a vender, pero nos pone en precaución de que puede iniciarse un retroceso y sobre todo el precio no confirmó después de la ruptura, por lo cual si confirma, tal vez los compradores creen que posiblemente el precio puede subir un poco más. Entonces sería válido que gestionemos aquí esta compra, esperando en caso de que se dé un retroceso. Si es un retroceso, hacemos una compra tras un alto 2. Y si al final es un intento de reversión, que es lo menos probable por la fuerza previa, pues gestionamos correctamente. Y en caso de que sea un retroceso, nos volvemos a incorporar al movimiento tras un alto 2. Entonces aquí tomaríamos beneficios de esta primera compra, que como dije, si el precio nos daba un mejor punto de entrada podríamos entrar. Y aquí vemos que inmediatamente bajó. Entonces podríamos haber tomado un punto de entrada más abajo. Luego entramos en una compra aquí, por lo cual esta operativa nos ayudaría a recuperar pérdidas de acá. Y esta también. No sé si vamos en positivo, lo vamos a ver al final de la sesión. Pero gestionaría en este punto, esperando a que inicie un posible retroceso. Tenemos una vela bajista. Nuevamente con características como esta. Pero también quiero que nos fijemos en algo, en los máximos de la estructura. Si nos fijamos en los máximos, no, yo pensé que estaba formando una parábola decreciente, pero no es así. Pero ahora si nos fijamos en los cierres y las aperturas, porque recordemos que también las instituciones operan en gráfico de líneas, sí tenemos una parábola decreciente. Entonces, algunos pueden verlo como parábola decreciente, otros no. Sería válido pues esperar más información, pero ciertamente vemos fuerza, así que seguimos pensando en comprar, aún no en vender. Aquí esperaría más información, esperaría que esto termine siendo un retroceso. Tenemos aquí la primera señal de compra. Podríamos esperar una segunda señal de compra. Ya, al final, esta vela, realmente, en este punto no me la esperaba. No me esperaba esta vela, una gran vela bajista, que parece rendición. Cambia el contexto previo, entonces ya dejamos de buscar compras y nos adaptamos. Pero me gustaría saber si se hubiese podido aprovechar esta venta o no. Entonces, realmente, previamente tenemos una información de un rango aquí. Tenemos un rango previamente. Al final el precio rompe el rango, pero en una temporalidad mayor, simplemente. Recién estaría rompiendo. Y si nos percatamos, tenemos una cuña aquí, 3 toques, 1, 2, y en esta ciertamente están entrando con fuerza también. El precio intenta empujar, pero inmediatamente una vela bajista. Bueno, tal vez viéndolo de esa perspectiva, sí hubiese podido buscar la venta. Pero si se buscaba la venta, yo hubiese tenido mucha precaución con esta línea, que es la línea de tendencia de este movimiento, que pues al fin y al cabo está funcionando bastante bien. También vemos cierta insistencia en este máximo, porque el precio no logra llegar a esta línea. Entonces, que es la línea de canal, entonces también muestra presión bajista. Bueno. Sí, acá el precio nos estaba mostrando lo siguiente. Que el precio se les va en contra una vez y se le va en contra otra vez. Pero no se rinden finalmente. Prácticamente atrapa a esos compradores
y terminan rindiéndose en una cuña, en una posible ruptura de un random macro. Bueno, no supimos, no leímos la información, no la detectamos, así que no se aprovechó este movimiento bajista, pero esos hubiesen sido los fundamentos de la venta. La siguiente vela es bajista, tiene una buena continuación. Tras una gran vela bajista tenemos una confirmación que nos confirma que los vendedores creen que el precio pues, puede seguir bajando. No creo que el precio baje con tanta insistencia, con tanta urgencia realmente, insistencia, sino que tal vez ahora el precio podría llegar a tener un retroceso y desarrollar la típica estructura de canal. Ya si el precio sigue mostrando fuerza, pues vendemos. Aquí podemos vender claramente, pero si vendemos, nuestro stop loss como mínimo quedaría aquí o incluso acá. Entonces es mucho riesgo, no me gusta, en realidad es bastante riesgo, pero la probabilidad es mayor porque vemos que hay bastante fuerza bajista. La siguiente vela insiste en bajar, pero es una señal de compra, tal vez sea el inicio de un retroceso de todo este movimiento bajista. Vemos ciertamente que tenemos el retroceso y a su vez la primera señal de venta. Tenemos la primera señal de venta, podríamos esperar una segunda señal de venta. Veamos la siguiente vela. Aquí tenemos ciertamente una segunda señal de venta. Tenemos primera señal de venta, segunda señal de venta. El problema de esta venta es que está todo traslapado, pero previamente hay mucha fuerza. Tal vez pensaría en no tomar la operación si es que previamente tuviéramos un canal más ancho, pero no, esto es un microcanal o un clímax si vemos solamente esta parte. Entonces aquí sí me atrevería a tomar una venta, es una SS prácticamente, pero también notar que es una vela de mayor tamaño a las previas, a estas tres por lo menos, por lo cual puede ser que ya parte del movimiento de rendición se haya dado en alguna otra temporalidad. Entonces es válido entrar esperando a que al final el precio haya revertido esto. Me estoy percatando de algo. No es tan válido entrar. ¿Por qué? Llegamos al inicio del canal, que es una distancia objetivo, y estaríamos entrando contra un soporte que es importante. Ahí fue error mío, no me percaté de eso. Me estaba percatando solo de esta parte, ignorando la previa. Si entramos, sería esperando finalmente que el precio pues termine bajando al soporte del rango, pero aquí tenemos un mínimo que es relevante, que es el mínimo de la sesión y que es el inicio del canal, por lo cual aquí los vendedores podrían llegar a tomar beneficios. Pero también vemos claramente insistencia del precio en romper, porque aquí reacciona una vez, pero insiste en bajar nuevamente. Entonces, el peligro sería este mínimo importante. Para mí sí es un motivo para evitar la operación, porque es un mínimo relevante, entonces se puede evitar. Entonces vemos aquí que la siguiente vela baja, para los que vendieron les activa la orden y se va en contra. Ese es el peligro, este mínimo que es importante. Ahora, lo que se está formando aquí, después de un canal, esto puede entrar en un rango o continuar con la tendencia previa. También quiero que nos percatemos algo trazando las líneas, y es lo siguiente, que aquí tenemos un posible canal bajista, o incluso está confirmado por este toque y este toque y estos toques. Y en el soporte de ese canal se está dando lo siguiente: primera señal de venta, segunda señal de compra, pero no solo eso, sino que en la distancia objetivo del movimiento bajista, que es el inicio del canal, y
también es más probable que esto entre en un rango antes de revertir. O sea, entre en un rango antes de seguir bajando, o de revertir, porque ya revirtió el movimiento previo. Entonces aquí sí se podría entrar en una compra, esperando a que el precio pues termine de subir. No hay ninguna línea que nos bloquee. La línea era esta, pero todavía hay espacio. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es alcista. Se puede dejar correr la operación, pero aquí en este punto lo que me genera desconfianza es lo siguiente. Es que es por experiencia simplemente. He visto que a veces se genera la SS, el precio se va en contra, muestra una vela de confirmación y luego en la siguiente vela es decisivo porque a veces el precio termina bajando con fuerza y baja de una. Entonces, si el precio empieza a bajar con fuerza, gestionaría la compra y pensaría en llegar a entrar en venta. Tal vez el precio esté insistiendo en bajar. También recordemos que dijimos que aquí se puede formar un posible canal, que sería más o menos, o sea, lo podemos trazar así, sería una especie de canal. Veamos qué pasa con la siguiente vela. Bueno, la siguiente vela nunca bajó fuertemente, así que nunca se gestionaría, sino que insiste en seguir subiendo. Rompe el máximo de la SS, hay insistencia en subir. Está subiendo ciertamente, pero con cierta dificultad. Y si nosotros operamos una rendición, esperamos que suba con fuerza, porque se están rindiendo. Pero aquí vemos velas de rechazo seguidas. Sería válido mover el stop loss en break even, porque la estructura, si bien es posible que se forme un rango, tal vez los vendedores insistan en seguir vendiendo, porque previamente tenemos una vela que nos indica rendición, y eso puede cambiar, eso claramente cambia la estructura previa, como digo, a un rango, o puede ser que el precio insista en seguir bajando. Pero lo que me haría gestionar aquí principalmente serían las velas de rechazo, porque yo esperaba que el precio suba con fuerza, porque al fin y al cabo es una rendición, pero no está subiendo con fuerza, sino que presenta cierta dificultad. Entonces sí se podría gestionar por las velas de rechazo, o se podría dejar correr. Entonces en este punto nos sacaría en break even y el precio insiste en seguir bajando. Aquí yo personalmente esperaría más información, porque está todo muy traslapado en realidad. Tenemos que los compradores entran y tienen una primera señal de venta, una segunda, y no se rinden, el precio sube. Pero nuevamente se genera la SS en rango en compra. Los vendedores no se rinden, insisten en seguir subiendo. Entonces hay un choque de fuerzas que se ve expresado en el rango, incertidumbre. Entonces aquí yo esperaría simplemente más información. Ya. Aquí que vemos que si lo vemos un poco más general, esta sería la primera señal de venta y esta sería la segunda señal de venta. Esta segunda señal de venta nos está mostrando cierta fuerza, tiene cierta mecha en realidad, pero la siguiente vela no es alcista, sino que confirmaría la fuerza previa de esta vela. El peligro es que estamos metidos dentro del microrango, pero tal vez el precio insiste en seguir bajando. Podría llegar a ser eso porque se podría definir el canal finalmente después del movimiento de clímax, porque el precio insiste en bajar, insiste en romper
insiste en romper. Pero me quiero percatar algo también de la confirmación. Que esta confirmación, si bien es un cuerpo bajista, y ciertamente es una confirmación de esta vela bajista, es una señal de compra también. Entonces, me genera ciertas dudas. Entonces, lo que se puede hacer aquí es ver más información, como el hombro, cabeza-hombro, que está algo inclinado en realidad. Fíjense esta inclinación. Entonces el cuello estaría aquí. Podría el precio romper. Y también, si nos percatamos un poco más, a ver, no, nunca llega a esta línea de canal. Entonces en este punto se podría llegar a vender por la insistencia del precio en romper, esperando que rompa el mínimo, o se podría no hacer nada. Entonces en este punto me arriesgaría en una venta por la insistencia del precio en bajar y por principalmente por eso, insistencia del precio en bajar, hombro, cabeza, hombro. Y también no olvidemos que en macro estamos en la zona de ventas del rango, y también tendríamos aquí un hombro, cabeza, hombro. Entraría en venta, pondría mi stop loss aquí en este máximo. Veamos qué pasa. La siguiente vela pues baja, rompe. Veamos si la siguiente vela es una confirmación o falla. El precio termina bajando, como esperábamos, que el precio siguiera bajando por lo menos una distancia objetivo como esta, hacia abajo. Claramente no había puesto el TP más abajo, pero ahora también me fijo de que acá hay un doble techo. Y si medimos las distancias objetivos hacia abajo, tendríamos que el precio aquí está llegando, no me había percatado de eso. Pero si vemos el techo más grande, el precio también estaría llegando. Entonces con eso hubiésemos podido tomar beneficios aquí, pero no me percaté. Bueno, el precio muestra un mal seguimiento, pero nuevamente se está formando el canal aquí. Bueno, aquí no tiene tan buena pinta. En realidad podría ser un... Sebastián, tirar línea de tendencia en la parte como superior. Viste que ahí tiraste recién como más angosto, A ver, pero de la parte más alta. Por ahora, sí, dime, sí, te estoy escuchando. En la parte más alta. de la parte, viste, más alta, el máximo de todos, tirar desde ahí, de donde nace eso, ahí, una línea de tendencia, ahí Así. está. Y clonarla hacia abajo para haciendo que se adapte a todo eso que mostraste. Es, claro, ahí está. Sí, o sea, sí es una perspectiva. Lo que no me gustó así de esta línea fue que no toca acá. Hubiese sido más exacto si tocaba ahí. Y eso me daba una pauta de que, ok, tal vez lo están viendo así, pero aquí no en realidad. Entonces, ciertamente si aquí tenemos una línea, aquí tenemos otra línea, el precio está intentando generar otra estructura, porque si no se hubiese seguido moviendo en esta estructura. Entonces, la teoría nos indica también que después de un movimiento fuerte, podría iniciarse un canal. Entonces, después de este clímax, podría generarse aquí un canal bajista, aquí en estos puntos. Entonces aquí podría darse un retroceso, simplemente un retroceso, y una segunda señal de venta, y podemos seguir buscando. El peligro de dejar abierta aquí la operación es que ya llegamos a la distancia objetivo del doble techo, y puede llegar a ser una ruptura falsa de todo este posible rango. Entonces, ese es el riesgo de dejar abierta la operación. Pero si es que no, el precio nos va a mostrar una segunda señal o tercera, y va a bajar nuevamente a la línea de canal.
Podríamos dejarla correr, porque ciertamente vemos fuerza a estas velas, y por el contexto en macro. Y también por esta gran vela, que aquí hay vendedores que esperan que tal vez hayan entrado y esperan una distancia objetivo similar a que también ya llegó. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Entonces en este caso se puede dejar correr y esperar, pues, esperar el retroceso. La siguiente vela insiste en bajar. Bueno, si la siguiente vela insistía en bajar, nos muestra que ni siquiera esta señal confirma, por lo cual tenemos la confirmación de la ruptura. Y nuevamente los compradores que entran acá, primera señal de venta, veamos qué pasa en la siguiente vela. Pero esto ya nos da la pauta de que probablemente se forme un retroceso. Vemos que el precio insiste en bajar. En la primera señal está bajando, veamos la siguiente vela. Ya, aquí vemos nuevamente que el precio pues sigue insistiendo en bajar. Al final no generó un canal, sino que está generando otro movimiento urgente igual al previo. Y si eso es así, podríamos proyectar esta distancia objetivo aquí y aquí. Entonces en ese punto ya podemos tomar beneficios, y si incluimos las mechas podemos dejarlo un poco más abajo. Claramente más conservador sería con los cierres y aperturas. Y lo recomendable siempre es ir de menor distancia a mayor distancia. Por eso que primeramente en el doble techo yo medí el techo más bajo antes que el más alto. Y si el precio sigue bajando, claramente podemos ahora utilizar el otro techo. Entonces así nos vamos moviendo de distancias menores a distancias mayores, que es lo recomendable. En este punto estamos viendo que esta fuerza se está perdiendo por la mecha en la parte inferior de las velas. Entonces podemos sospechar de que tal vez pueda haber algún retroceso, y también estamos llegando, como digo, a varias distancias objetivos. Podríamos gestionar o mover el stop loss aquí encima. Y el precio sube, sigue bajando, nos activaría el stop loss. Preferiría tomar beneficios por las distancias objetivos en realidad, que ese es un fundamento importante. El precio ahora podría empezar a formar un microrango, pero sí, un retroceso, y si es así, entramos en una segunda señal de venta. Vemos que el precio, pues, al final parece que los compradores están tomando beneficios. Y si seguimos trazando las líneas acá, tendríamos una especie de canal aquí, un posible canal en realidad, o viéndolo de otra forma, sería algo así. Pero hay que ver si la siguiente vela reacciona a esta línea. La siguiente vela no reacciona, sigue subiendo. Entonces podemos ver esta línea, pero el tema de esta línea es que ya no ha reaccionado en varias velas previas. Entonces puede ser que los traders, los vendedores, ya no estén ocupando esta línea. Ese es el tema. Entonces sí se puede tener en cuenta, pero también tener eso en cuenta. Ahora lo que vemos aquí es que el precio está haciendo su retroceso después de la ruptura, porque esto fue el retroceso, esta vela fue el retroceso de la vela de ruptura en el micro. Todo esto sería el retroceso de la pierna que rompe, de toda la pierna. Pero vemos que el precio está reingresando. Entonces, ¿qué nos indica? Que al final, pues, también hay presencia de compradores y podría seguir formándose el rango. Pero también fijémonos que el precio ha creado mínimos más bajos, máximos más bajos. Entonces podría estar desarrollándose un posible canal aquí, y el precio podría llegar a reaccionar en esta línea. Puede que no la estén viendo por tanto tiempo que no ha reaccionado, como dije, pero podría llegar a reaccionar en esta línea. Veamos qué pasa en las siguientes velas.
También es importante contar los intentos de reversión. Aquí tendríamos un intento de revertir, tendríamos 2 intentos de revertir, y este sería el tercer intento de revertir. Y el precio pues ha mostrado fuerza a 3 intentos de revertir. Pero ahora el tercer intento de reversión es más serio, porque vemos que rompe la línea de tendencia. Pero si queremos buscar compras, lo mejor sería esperar el retroceso tras la ruptura y una señal de compra. El precio hace 3 velas alcistas, se está acercando a esta zona, vemos cómo reacciona. Reacciona con una vela bajista débil. Ciertamente es una señal de venta, sí. Pero también notar que no se generan 4 velas alcistas, que eso es un signo de fuerza. Reacciona cerca con un pequeño gap, sería válido esperar la siguiente vela. También hay que tener ojo aquí, porque como acá hay compradores atrapados, vemos que el precio reacciona en esa zona, en ese nivel. Entonces aquí en este punto pues podríamos esperar. La siguiente vela es una señal de venta alcista débil, pero es una señal de venta. Podemos seguir esperando. Esta es una vela alcista, pero nuevamente tiene mucha mecha en la parte superior. Podemos seguir esperando aún. También quiero notar que si aquí entran los vendedores, en el micro sería la primera vez que el precio se le va en contra, y luego la segunda vez. Entonces podrían llegar el precio a romper esto y terminar formando el rango en esta sesión, o podría llegar a fallar. En este punto, pues si entran en una compra, claramente lo mejor sería poner el stop loss aquí abajo, pero no entraría por un scalp, porque al fin y al cabo tampoco veo tanta fuerza alcista, ni veo velas de decisión como las previas. Veo un micro rango, entonces preferiría esperar. Ya, entonces al final vemos que sí, aquí tenemos una compra de alto 2 en el micro que funcionó bien. Entonces el canal terminó siendo ignorado, el precio no reaccionó en esta línea e insiste en seguir subiendo. En este punto, si se llega a buscar un scalp esperando a que se genere otra pierna como esta, sería comprar esperando a que el precio suba, pero estaríamos en el 50% y la verdad no me da confianza, no tengo experiencia operando esos scalps, porque podría llegar a haber algún retroceso y la verdad no tengo experiencia, simplemente por eso. Esperaría. Ya, aquí el precio confirma, rompe toda esta zona y confirma. Ok, el precio puede subir un poco más. Aquí ya podríamos entonces entrar inmediatamente en una compra, o si el precio da un mejor punto de entrada, dependiendo, y ponerle stop loss ahí, esperando a que el precio termine por subir. El precio insiste en seguir subiendo. Veamos la siguiente vela. Insiste en seguir subiendo. Como es un scalp, claramente buscamos el 1 a 1, no más allá. Y también porque si buscamos más allá, estaríamos en zona de venta. Veamos la siguiente. Si no me equivoco, aquí tomó este precio. No. Creo que no, sí. Déjenme ver por poco. Así sí lo tomo. Entonces, pues, en este punto, personalmente prefiero tomar el beneficio porque al final estamos cerca de esta zona, pero si quieres dejarlos correr, también es válido porque ves bastante fuerza alcista. Eso. Y al final el precio termina subiendo hasta esta zona de acá y insiste en seguir subiendo. Prácticamente tenemos una especie de reversión tipo V que está llegando a su distancia objetivo. Tenemos una señal de venta aquí, pero previamente un movimiento muy fuerte. Entonces prácticamente
no me percaté. También es importante notar que probablemente esta mecha, como es entrada de vendedores, haya sido de esta zona de acá, de ese posible canal que nunca se formó. Aquí esperaría una confirmación o una segunda señal de venta, porque previamente tengo mucha fuerza alcista. Ciertamente tendríamos una venta de un bajo 1 y un bajo 2. Aquí en este martillo, pero la fuerza previa me da desconfianza. Si entran sería apoyado en el contexto en macro, y porque es un buen martillo en realidad, que forma una venta de bajo 2. Y aquí claramente tendrán que gestionar su operativa. Personalmente no tengo mucha experiencia, pero sí valdría un poco el riesgo de buscar una venta. No la tomaría, en real no la tomaría sin lugar a dudas, pero sí estudiaría este contexto porque a veces he notado que sí puede llegar a funcionar, como lo hemos visto en el backtesting. Pero vemos mucha fuerza previa y eso es lo que me genera la desconfianza. Entonces esta fuerza vemos que no baja como lo hemos visto en contextos previos. En contextos previos ha sido un formato de canal cuando se genera la segunda señal, la señal de venta en un mínimo 2, en macro sería algo así. Probablemente sea por el canal, que es menos fuerte que todo esto, entonces por eso probablemente haya funcionado en ese contexto. Aquí yo esperaría más información. Ya. Acá lo que tenemos es prácticamente, tenemos primera señal de venta, lo podemos ver como un retroceso, y una segunda señal de venta, o como esta es una señal de venta, esto sería la confirmación de esa señal de venta. Ahora, pensando que todo esto es un gran rango, podríamos vender. Yo vendería debajo de esta vela, por debajo de esta vela, y eso es lo que haría. Y al final el precio baja, sube, aún no me activa el stop loss porque está aquí, y es prácticamente mi segunda señal de compra, si lo veo con este retroceso implícito, esta mecha, o podría ser simplemente la primera. Entonces aquí vendí porque tomé esto como una segunda señal, como una señal de venta, y es válido verlo así, pero claramente lo mejor hubiese sido que sea un cuerpo bajista seguido de una vela bajista. Quería ver si funcionaba, no fue así, al parecer, porque no bajó, terminó subiendo el precio. Entonces eso me haría gestionaría, tampoco compraría, gestionaría un tick por encima de esa vela, pero tampoco voy a buscar compras, porque al final estamos en el inicio en el máximo de la sesión, que ha durado varias velas, por lo cual pueden entrar vendedores. Ya, aquí vemos que la siguiente vela activa mi stop loss, confirma y está mostrando insistencia en subir, creando un nuevo máximo. Aquí en este punto vemos que el precio está insistiendo en romper esta zona. Podemos esperar una tercera vela y entrar con mayor probabilidad en compra, sobre todo si es fuerte, o podríamos entrar inmediatamente. El riesgo es que al final el precio no termine por romperlo. Ese es el riesgo. Pero aquí estamos viendo mucha fuerza previa, entonces puede ser que ahora simplemente sea el inicio de una nueva tendencia. Pero vemos a la izquierda que estaríamos en la resistencia de un rango prácticamente. Entonces en este punto lo mejor sería esperar una tercera vela. Bueno, la tercera vela nunca se da. Aquí si hubiese sido bueno comprar, si a la izquierda no hubiese habido un rango, si no hubiese sido una especie de tendencia o algún canal, por ejemplo aquí, y aquí sea la línea de canal, el precio esté moviendo
moviéndose hacia el alza, pero a la izquierda no tenemos eso. Tenemos un gran rango aquí, donde aquí está la resistencia y en la zona inferior está el soporte. Entonces vemos una vela bajista, no indica fuerza esta vela. Entonces yo igual seguiría sospechando de que puede ser, de que el precio insista en seguir subiendo, pero esperaría un poquito más de información. Ya, aquí veo otra vela bajista, que si la vemos es una señal de compra porque cierra sobre su mitad. Ahora, es una señal de compra aquí, y sería primera señal de compra. El precio no sube mucho, así que podemos seguir contándolo. Segunda señal de compra. Entonces, aquí yo podría entrar aquí un tick por encima, esperando a que el precio suba. Pero debería haber fuerza porque al final es una compra de un alto 2. Pero si no veo fuerza, sospecharía un poco por el contexto previo del rango. Porque el precio, vemos que no hay fuerza bajista, no muestra fuerza para bajar. Muestra debilidad. Chameche mejor que de abajo. ¿Sí? Velas bajistas que son señales de compra. Los tamaños de los cuerpos son cada vez menores, fíjense. Pero los cuerpos alcistas son grandes, son fuertes. Entonces sí entraría, tendría mi stop loss aquí abajo. No aquí, porque el precio podría tal vez bajar, me deja fuera, y dar una tercera señal de compra. Entraría aquí un tick por encima. Ya vemos un buen seguimiento, es una buena vela alcista. Podríamos dejar correr la operación. Aquí vemos un mal seguimiento tras la insistencia del precio por subir. Y sería prácticamente aquí, si tenemos esta línea, sería un toque, dos toques y el tercer toque donde el precio insiste en seguir bajando. Es una vela que tiene un poco más de cuerpo que las velas previas, pero aún sigue siendo una vela pequeña. Tenemos muchos retrocesos seguidos. Aquí podemos gestionar ciertamente. Sería válido mover el stop loss un tick aquí por debajo. Y si crees que hay todavía suficiente fuerza alcista, esperando que la cuña falle, podrías dejar correr la operación, pero el riesgo es una vela bajista, no entren vendedores. Pero si no llega a ser así, el precio pues muestra debilidad y el precio insiste en seguir subiendo, probablemente si se falle la cuña. Entonces, eso. En mi caso, personalmente gestionaría un tick aquí por debajo para minimizar las pérdidas. Aquí tenemos que el precio sube y baja, activaría mi stop loss. Es una buena vela que, si vemos hacia la izquierda, no está todo traslapado, un 50% con las velas previas. Está traslapado un 50% con estas tres velas, pero no tienen tanta mecha, es un micro rango más limpio. Con esta no, con esta no, con esta no. Entonces, no directamente, no como acá, por ejemplo. Entonces, en este punto, tal vez el precio pues, pueda ser que insiste en bajar porque vemos un poco más de fuerza. No, también notar que nos estamos acercando al final de la sesión. Entonces, en este punto pues ya se puede dejar de operar. Y pues, por regla, operaríamos hasta las 5. Que era hasta justo, no, nos pasamos una vela. Pero eso. Bueno, aquí en este punto, yo personalmente ya esperaría. Simplemente esperaría porque es el final de la sesión. Si buscan una venta, sería esperando a que se termine de formar el rango. Pero el peligro es que al final entren compradores y los dejen fuera. Tiene baja probabilidad por la fuerza previa, pero gran riesgo-beneficio. Eso. Yo esperaría. Si vendieron ahí, lo mejor que pueden hacer es salir, porque no están viendo tanta fuerza
bajista. La idea es que vean fuerza. Piensen que si quieren revertir un movimiento, tienen que ver fuerza. Y no lo está haciendo. Entonces lo mejor sería eso. Y pues mantienen, los que mantienen su compra, pues mantienen la perspectiva alcista. Y sobre todo al ver la siguiente vela, pues pueden mantener esa perspectiva. Incluso entrar en compra al ver, salir y entrar en compra inmediatamente al ver esa vela. Eso. Ves que el precio no sube, no rompe el máximo de la cuña, sino que presenta cierta dificultad, pero tampoco ve fuerza bajista, ni siquiera es una señal de venta. Esta ya es una vela de venta. Aquí ves que el precio no puede romper por sobre la cuña y te muestra una segunda señal mejor formada. Y aquí sospechas si podrías gestionar. Al final el precio pues sigue subiendo y se genera una SS. Pero está todo traslapado. Previamente a este SS no tienes un canal estrecho, sino que tienes una especie de canal ancho que ha sido roto. Una cuña en realidad tienes. Tienes una cuña antes. Tienes previamente una cuña. Y eso no tienes un empuje fuerte. Personalmente esperaría. Al final el precio termina subiendo el scalp, pero ya es el final de la sesión. Esta al final no hubiese operado en realidad porque por el micro rango, por tanto traslape, pero aquí en este punto pues yo hubiese mantenido, si hubiese mantenido mi compra, tal vez hubiese gestionado aquí, pero no me percaté de que esta vela sigue metida dentro de todo este micro rango aquí. Entonces al final no muestra tanta fuerza tampoco y es por eso que el precio sigue subiendo. Ahí fue error mío al leer esta vela. Eso sería prácticamente las operaciones que tomé. Al inicio de la sesión empezamos mal porque tomé esta compra esperando a que el precio suba, pero nunca subió. Luego tomé esta venta donde gestioné por encima de esta vela. Y también tomé esta venta de acá, que era una S, era un patrón de reversión al inicio de la sesión, un doble techo. Y luego cuando vi que esto ya falló y vi que el precio insiste en subir acá, nuevamente entré en una compra aquí. Y esta compra pues salí aquí debajo de esta vela. Y también entré en una compra aquí, en esta vela de acá, donde salí debajo de este martillo. Luego entré en una venta aquí, esta plus estaba aquí y salí encima de este máximo, y luego entré en una compra acá. Y finalmente la venta que tomé aquí fue una mala venta. Al final es una señal, pero confirmación. Parece que no es tan buena como una vela bajista seguida de una confirmación bajista. Aquí se gestiona encima de esa vela, entonces prácticamente tendríamos una pérdida, pequeñas pérdidas. Aquí tenemos dos pérdidas, pero con esta más esta se sale con ganancias incluso, porque esta llega hasta acá y esta llega hasta acá. Entonces tendríamos casi la mitad de ganancias. Luego aquí tendríamos 2,5 prácticamente. Y aquí tendríamos 3,5, 4, menos 1. A ver, 0,5, 1,5, 2, 3,5, 2,5, es decir, dos operativas ganadas más la mitad de una. Eso hubiese sido. Al inicio nos complicó un poco la sesión. Lo mejor es esperar a que se desarrolle un poco más el precio, como hicimos, si nos adaptamos bien, y luego seguimos buscando las compras. Eso sería principalmente. Hola Matías Morín, ¿tienes alguna duda? Y la verdad no sé porque recién yo. Te escucho bajo.
Recién llego. No sé. Ah, ya. Entonces pasemos a la SS. Ya. A ver, los aprendizajes de aquí sí, para sacarlos, serían cuando en el inicio de la sesión está todo muy traslapado, inicia a traslaparse mucho. No vemos una seguidilla de velas alcistas, sino que rango simplemente. Lo mejor es esperar a que se define un poco la estructura. Tal vez al ver 1, 2, 3 velas alcistas, recién aquí podríamos empezar a buscar compras. Y fue prácticamente como en esta zona donde empezamos a buscar compras. Entonces, eso se puede hacer para evitar todas estas pérdidas, porque al final aquí seguíamos en un micro rango al inicio de la sesión, no teníamos ningún movimiento previo de apoyo. Aquí esta vela, si bien muestra un doble techo, sigue siendo, gran parte de su cuerpo está traslapada con las velas previas. Esta SS sigue traslapada en el 50%. Tal vez la SS podría ser como la mejor, la única venta más válida dentro de todo, porque en el macro estamos en la resistencia de un rango, pero vemos que no funciona, y pues se tendría que gestionar, y ya se gestiona, pero bueno, esta sería la única operativa, pero las otras dos las evitaríamos y se hubiese salido con más ganancias. Y luego las otras operativas para mí fueron buenas. Esta fue buena, nos adaptamos bien también. Esta fue un poco más riesgosa porque estábamos contra este soporte importante, pero vemos insistencia del precio en bajar, un hombro cabeza hombro en macro, y al final sí termina bajando. Gestionamos bien porque notar importante las distancias de objetivos, ahí es donde la estructura puede llegar a cambiar. Y cambió, vemos, un movimiento fuerte. Aquí tenemos un mínimo en el micro, que fue una pausa del movimiento, podemos buscar una compra. Y seguirla pues hasta el 1 a 1. Ah, no, en mi caso busqué el 1 a 1, ¿verdad? Entonces no. Sí, fue el 1 a 1. O dejarla correr hasta acá porque como hay fuerza, probablemente el precio está intentando llegar al máximo de la sesión. Luego aquí esta venta, sí se pudo haber evitado realmente, pero quería probar si esta señal de venta con cuerpo alcista seguida de una confirmación serviría igual como una vela bajista, como esta seguida de una confirmación aquí recién, sin estar esta vela en el medio. Pero no funcionó bien. Entonces, eso. Ya.